espacio, de este encuentro, la verdad que es un honor. Como decía nuestro moderador, voy a intentar expresar en este ratito de tiempo algunos disparadores que nos sirvan para pensar un poco este tema de las 3T, tierra, techo y trabajo, y que de alguna manera nos sirvan como disparadores para la conversación, que entendemos todos es la parte más rica del encuentro. Así que, bueno, lo primero que voy a decir es que este mensaje de Francisco recorre el mundo expresando un sueño. Y no tiene que ver justamente con un anhelo individual de nuestro Papa, sino que todo lo contrario, es la expresión de un proyecto comunitario. Tierra, techo y trabajo es el clamor de un pueblo al que Francisco quiere unir su voz. No se trata, como decíamos, de un anhelo individual. Representa fundamentalmente, en principio, la síntesis de una enorme experiencia de lucha y organización del pueblo argentino y latinoamericano que Francisco conoce y en el cual encuentra un camino que proponer al mundo. No es casualidad que un Papa que viene del fin del mundo se atreva a denunciar al actual sistema global. El Papa se para frente a los poderosos en Davos, en la ONU, en el Congreso de los Estados Unidos, y les dice, y nos dice que este sistema ya no se aguanta. Pero como todos nosotros sabemos, el Papa mira la realidad a través de los ojos de los humildes. Es decir, denuncia un sistema, pero con la mirada puesta en rostros concretos con los que comparte la vida. Su cercanía con aquellos que el sistema descartó parece reflejarse en una sintonía que nos atrapa. Ustedes, dice el Papa, desde los movimientos populares, asumen las labores de siempre motivados por el amor fraterno que se revela contra la injusticia social. Cuando miramos los rostros, el rostro de los que sufren, el rostro del campesino amenazado, del trabajador excluido, del indígena oprimido, de la familia sin techo, del migrante perseguido, del joven desocupado, del niño explotado, de la madre que perdió a su hijo en un tiroteo porque el barrio fue copado por el narcotráfico, del padre que perdió a su hija porque fue sometida a la esclavitud. Cuando recordamos esos rostros y esos nombres, se nos estremecen las entrañas frente a tanto dolor y nos conmovemos. Primero, la denuncia de que vivimos en una burbuja de consumo y con el corazón anestesiado frente al sufrimiento ajeno. Y luego el camino, los movimientos populares y su forma de rebelarse ante la injusticia social. El Papa nos va a decir sin demasiadas vueltas que el futuro de la humanidad está fundamentalmente en manos de los pueblos. En esta alianza entre su pueblo y Francisco, sellada con dolor, pero fundamentalmente con amor, ambos luchan frente a quienes, contra quienes alimentan y sostienen una cultura del descarte. Tanto la alianza en sí misma como la posibilidad real de un cambio en las estructuras sociales, políticas, económicas de los distintos países no va a pasar desapercibido para los grupos de poder. Bueno, a Francisco han intentado desacreditarlo de múltiples maneras, incluso vinculándolo a la última dictadura militar argentina, solo como para dar un ejemplo. A los movimientos populares los pintan de vagos y haraganes cuando son expulsados del mercado laboral, los tratan de violentos cuando el Estado los persigue y los oprime. También los tratan de usurpadores cuando en realidad los echan de sus casas y de sus tierras. Pero, sin embargo, es tan grande la conciencia del pueblo, de su propia dignidad, como para penetrar y romper una y otra vez con lazos de solidaridad y pretensiones de justicia los muros de la cultura del descarte. ¿Cómo lo hacen? Imaginando, organizando, creando alternativas concretas en la búsqueda de la ley. Y ahora solo una pequeña mención de cada uno de estos derechos que, como decíamos al principio, nos sirva de disparador. Tierra. Si yo les preguntara a ustedes de qué es la tierra, es probable que la primera respuesta sea la tierra es de quien la trabaja. Nuestra doctrina social de la Iglesia nos va a recordar que Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Esta es la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Por eso podríamos decir que sobre la propiedad privada de la tierra y de todos los medios de producción existe una hipoteca social. Nuestro Papa nos va a decir, citando al compendio de la doctrina social de la Iglesia, que en algunos países la reforma agraria no es solo una necesidad política, sino también una obligación moral. En el primer encuentro mundial de movimientos populares,
el Papa hace referencia a una de las problemáticas que él considera más importantes en relación a la tierra. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren desarraigo y no por guerras o desastres naturales, dice Francisco. El acaparamiento de tierras, la deforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. El problema es el sistema, lo va a decir Francisco y lo van a decir los movimientos populares. Existe un sistema con otros objetivos, un sistema que además de acelerar irresponsablemente los ritmos de la producción, además de implementar métodos en la industria y la agricultura que dañan a la madre tierra en aras de la productividad, sigue negándoles a miles de millones de hermanos los más elementales derechos económicos, sociales y culturales. Está claro que los movimientos populares tienen un papel central en la construcción de una alternativa a este sistema, no solo exigiendo y reclamando, va a decir Francisco, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales, dice nuestro Papa. De aquí la importancia de la manera que tienen los movimientos populares de dar y continuar esta lucha por la distribución de la tierra y el cuidado de la casa común. Es necesario vivir distinto, generar un verdadero cambio cultural que transforme la manera en la que nos relacionamos con las cosas y con las personas, pero que también modifique el modo de utilización de la ciencia, de la economía, de la política, es decir, que transforme las estructuras de pecado en estructuras de solidaridad. Techo, un techo para cada familia. Hay hoy una escandalosa cantidad de personas en el mundo que no cuentan con una vivienda propia o que viven en condiciones de hacinamiento. Obviamente condiciones que se ven agravadas por la contaminación, porque todos nosotros sabemos que quienes más sufren las consecuencias de esta gran crisis socioambiental son los humildes. Podríamos decir que hoy las ciudades están pensadas para el confort de los que están dentro, negando a miles de familias la posibilidad de un techo propio. Familias a las que conocemos, como dice Francisco, o que llamamos, como dice el Papa con un eufemismo, personas en situación de calle, como si esa forma de nombrarlos atenuara el dolor que significa un chico durmiendo a la intemperie, o el dolor y el sufrimiento que nos provocan los violentos desalojos que destruyen lo poco que hay. Pero, sin embargo, también Francisco nos va a recordar que esta dimensión comunitaria aún existe en nuestros barrios, que de hecho es la dimensión que permite y sostiene la vida. Aquellos valores olvidados por el centro son aún existentes en las periferias y que de alguna manera van alimentando estas relaciones de solidaridad que crean y sostienen una rica cultura popular. Y por último, el trabajo. No vamos a hablar acá de la evolución e involución del trabajo asalariado porque fundamentalmente ha ido perdiendo preponderancia como relación social predominante del sistema capitalista. Hoy, ser un explotado en el marco de la legalidad vigente es casi un privilegio de un sector de los trabajadores que se achica cada día más. Con la mirada puesta en el beneficio económico, el actual sistema ha desarrollado una cultura del descarte que considera al ser humano como un bien de consumo, que se puede usar y tirar. Es decir, al fenómeno de la explotación y la opresión se le suma el descarte, los que sobran. Pero pese a esta cultura del descarte, este sector de los trabajadores, los que sobran, han salido a inventarse su propio trabajo y resistir la exclusión. Es por eso que decimos que por esta labor heroica, estos hermanos se han convertido para nosotros y para todo el mundo en un ejemplo de trabajo, organización, lucha y dignidad. Son justamente los trabajadores de la economía popular los que nos van a recordar aquello que por estar inmerso en las relaciones impuestas por el capitalismo se nos olvida, que es la dimensión subjetiva del trabajo. Es decir, el trabajo no sirve solo para llevar el pan a la casa o, como se dice acá en Argentina, para parar la olla. Sirve también para aportar lo propio, lo que nos es propio, independientemente del trabajo que hagamos. Es por eso que decimos que es la persona la medida de la dignidad del trabajo y lo que impide considerarlo como una mera mercancía o como un elemento impersonal de la organización productiva. Y bueno, para ir finalizando, recordar un poco que la sistemática de estos tres derechos fundamentales para la vida representa un desequilibrio a las estructuras que sustentan la paz. Una paz que surge de la opresión y del descarte siempre será fuente de nuevas formas de conflicto.
Sin tierra, ni techo, ni trabajo para todos, hay escasas posibilidades de que una comunidad se desarrolle. Y en esto la trascendencia de la defensa y promoción de estos 3 derechos sagrados que expresan en realidad un objetivo estratégico que contiene sí las miles de actividades y acciones llevadas adelante por los sectores populares con el anhelo de empezar a saldar la deuda y volver a hablar de justicia social. Es por eso que también un poco los invito a que nos preguntemos cada uno de nosotros si estamos dispuestos o no a ser parte de este gran y esperanzador proceso de cambio que ya empezó. Muchas gracias.